Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Todos los lunes durante no sé cientos cuántos episodios, tengo anotado acá, no, ese es el número, pero siempre he dicho, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás en este nuevo lunes? Pero hoy voy a decir, Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Lean? A los tiempos que hago un episodio sin Pablo. A los tiempos también que yo vengo acá al podcast. Tiempos que no te habíamos invitado, ¿cierto? Te habíamos mencionado mucho. Habíamos estado hablando... Sí, lo escuchaba. Habíamos estado hablando de ciertos temas que se vienen, que vamos a estar hablando pronto. Que hay uno que te tengo ahí una pregunta adicional. Hoy Pablo no nos está acompañando. Pablo está... Justamente ayer se compitió el Campeonato Mundial Femenino en Kona, Hawái. El Campeonato Mundial Femenino de Ironman, de full distancia. Pablo fue acompañando a algunos atletas ecuatorianos, entonces por esa razón hoy Pablo no pudo estar grabando con nosotros, pero estamos segurísimos que le va a ir súper bien allá en Hawái. Además, ¿quién no quisiera estar en Hawái? Totalmente. También. Pero lo bueno es que Pablo está grabando entrevistas con pros, entrevistas con atletas ecuatorianos que están allá en el Mundial, así que seguramente el próximo episodio vamos a estar haciendo un resumen de lo que fue el Ironman, Campeonato Mundial Femenino de Ironman en Kona. Pero hoy, Javi, lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de lo que ha sucedido estos últimos episodios en base a las preguntas que nos han hecho llegar en diferentes redes sociales, en diferentes medios, en algunos comentarios, tanto en Spotify como en YouTube. Si aún no lo has hecho, recuerda, acá abajo hay una caja de comentarios, nos puedes escribir cualquier pregunta que tengas acerca del episodio que estemos grabando. Y justamente lo que hice fue recopilar algunas de estas preguntas de los últimos 20 episodios, y tratar como que de agruparlas, porque hay muchas preguntas que de alguna u otra manera son parecidas, ¿no? O sea, hay gente que tiene las mismas dudas. Entonces, ¿te parece si te disparo la pregunta? La primera. Dale. Vamos ahí, a ver. Dispara. La pregunta que agrupé de varias personas es con respecto al tema de la motivación. Nosotros siempre aquí en Bet on You Endurance Podcast hablamos de la constancia, hablamos de la consistencia. Pero más de una vez hemos mencionado que siempre hay algo que nos motiva, que algo que nos impulsa a seguir, ¿verdad? Y esa pregunta dice, ¿qué pasa cuando pierdo la motivación para entrenar? Y yo creo que se asocia mucho a este tema de, ya hice la carrera, ¿y ahora qué? Sí, a ver, ahí tengo también, te puedo contar un poco de mi experiencia un poquito y luego también te digo como que la respuesta a la pregunta, porque a mí sí me ha pasado varias veces. Yo ya voy siendo ciclista más o menos unos 15 años, 16 años. ¿Y has corrido ciclismo en un montón de disciplinas? Y he corrido en todas las disciplinas, he hecho trail, he hecho triatlón, he hecho todo. Y sí me ha pasado que me he desmotivado, o sea, y que he dicho, ya, o sea, hasta aquí fue, ya no quiero. De hecho, hubo una época en la que hasta vendí mis bicicletas, todo, o sea, fue así medio... Así estoy yo, vendí la bici. Sí, así mismo es. Pero siempre vuelves. A ver, yo creo una... que es la que yo menos recomendaría, digamos, pero normalmente cuando tocas fondo... vuelve la motivación. Ya, cuando ya te ves totalmente destruido, te ves totalmente que ya obviamente empiezas a engordar o empiezas así a ya no tener como un estilo de vida como el que tenías antes, empiezas justamente a tocar este fondo y otra vez vuelve esa motivación para entrenar. Esa es una que no la recomiendo, pero funciona, digamos. No llegar al fondo, por favor. ¿Verdad? Sí, traten de no llegar al fondo. La otra es justamente el ponerte un objetivo. O sea, siempre yo creo que somos los seres humanos, somos como seres de objetivos, de buscar siempre algo un poco más allá. Cuando tienes un objetivo sí es más fácil, la motivación no siempre es fácil, no siempre es fácil levantarse todos los días de la mañana, pero ya tener un objetivo sí ayuda bastante. Sí, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Que por ejemplo ahora como que no tengo una carrera A, tengo un montón de carreras C por delante, pero no hay una carrera que diga esto voy a correr, esto me motiva. Y sí, eso sí creo se pierde un poco ahí. Sí, yo creo que es importante justamente eso, o sea, como que ponerte una carrera o ponerte un objetivo que pienses que nunca lo lograrías. Claro. Y hacerlo. Claro. Y la última que yo también creo que también, digamos, como que me ha funcionado es empezar a no pensar ya tanto como que en que tengo que ser un objetivo muy grande. Puedo tener estos objetivos pequeños como tú, pero ya viene un tema de lo hago por salud. O sea, ya lo hago por mí, por salud, por estar bien yo, por sentirme bien conmigo mismo. Y eso sí ayuda bastante a levantarte cada mañana en esos días en los que no tienes objetivo, no tienes motivación, no tienes nada. Sí, ahí me siento muy identificado en lo que acabas de decir, porque es como que tuve un tiempo donde competía mucho. Bueno, mucho para mí. Porque hay otros que compiten mucho más, ¿no? Pero mucho para mí. Y claro, no me sentía como que bien con mi salud, sino
que solo estaba preocupado por mejorar algo que no veía que mejorara. Y ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Que también es una que agrupé de varios mensajes que nos dieron, ¿no? Que es cómo manejar la frustración cuando no mejoro. Entreno, me preparo, pero resulta que no hay una mejoría visible, o más bien me fue peor. Y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que te planteas un objetivo, te esmerás para ese objetivo, pero no se dio. Yo creo que muchas veces cuando no se da el objetivo, muchas veces es como una mala ejecución. Y entonces ahí es muchas veces falta de conocimiento tanto del atleta como del entrenador en sí a veces. Y ahí yo creo que es importante que si es que algo está fallando y no te está yendo bien, primero lo investigues tú, o sea, como que empieces a ver un poco más allá, de decir, ok, veamos qué más puede ser, veamos todo el abanico de posibilidades, y también obviamente con el entrenador decir, ok, a ver, esto pasó, ¿qué más podemos hacer? Y claro, más que siempre yo creo que va a haber esa frustración si no te va bien en un evento, pero si no sales de esa frustración con este sentimiento como de decir, ok, si es que algo pasó, necesito investigar un poco más allá qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy ejecutando, y no solo quedarte en que me fue mal y ya, no sales nunca. A mí me pasó que mi mejor tiempo en triatlón, Pablo va a estar escuchando esto, se va a estar refrescando porque dice que yo solo hablo de triatlón. Pero mi mejor tiempo en un media distancia fue justamente después de mi peor tiempo en un media distancia. Había hecho varios ya, casi unos 7, 8, y hice uno muy malo, pero muy malo de que con ganas, ¿no? O sea, siempre lo he dicho y vos lo sabes, o sea, no es que sea el gran atleta, sí, pero hacer un media distancia en 7 horas y media yo me sentía mal conmigo mismo, ¿no? Sí. Y mi mejor tiempo, que fue debajo de las 5 horas 30, fue justamente después de esa carrera. Entonces, ¿vos crees que los tropezones a gran escala impulsan aún más? Sí, yo creo que va por ahí. O sea, la verdad es que los tropezones son los que más bien te deberían impulsar y no frenar. Y creo que ese es el pensamiento que deberíamos tener. Eso te digo, más que como deportistas, como personas. O sea, y ahí influye mucho el tema de lo que estábamos hablando, ¿no? Del tema del coach, del tema de ver qué es lo que el atleta está pasando, lo que el atleta está viviendo y cómo le puede hacer frente a esas situaciones que de alguna u otra manera creo yo que empieza a jugar también un poco la psicológica, ¿no? O sea, totalmente, sí. No le doy, no mejoro, me lleno de ese pensamiento negativo y... Sí, y casi el 90% de las veces, si no diría casi el 99%, es una mala ejecución del atleta en alimentación, en descanso, en los entrenamientos, justamente como en la consistencia, como dices, que a veces no nos damos cuenta, pero ya empiezan a afectar a gran escala, empiezan a afectar. Claro, claro que sí. Y mira, justamente ahí viene el otro tema, ¿no? Que es, ¿qué es mejor? ¿Entrenar más o entrenar mejor? Verás, ahí yo tengo como unas dos opinioes diferentes. Todo el mundo te diría tal vez como que entrenar mejor, obviamente. Pero no. Pero no. He escuchado gente decir, no, es que hay que entrenar más para mejorar. Sí. Y no sé si están así. A ver, yo lo que creo es lo siguiente. Si es que tú eres un atleta profesional que se dedica 100% a eso, entrenar más sí te va a hacer mejorar. Siempre y cuando obviamente tengas más tiempo para descansar, más tiempo para alimentarte mejor, más tiempo para hacer todas las cosas bien. Pero si tú eres un atleta que no tiene ese tiempo de un atleta profesional, que tiene que trabajar, que tiene que ver a sus hijos, que tiene que estar en su vida cotidiana y además tiene que entrenar, sí tiene que buscar la forma de entrenar mejor, de ser eficiente, de decir, ya, ok, esta ahorita me dedico, voy a hacerla bien, voy a hacerla guiada con algún profesional y esto sí me va a ayudar para todo el resto del día y para poder seguir mejorando. Claro. De hecho, justamente una de las cosas que yo he visto mucho es este tema de que empieza a caer en nosotros este asunto de no, si quiero mejorar tengo que entrenar mucho más y empiezo a descuidar otras áreas de la vida. Exacto. Y eso... O sea, sí, y normalmente las personas que, como te digo, que no son deportistas profesionales y que tienen, incluso a veces los deportistas profesionales por falta de conocimiento, tienden a esta percepción que se tenía antes, que decías como que bueno, tengo que entrenar más para mejorar y realmente lo que terminan es fundiéndose, frustrándose, no mejorando justamente como lo que hablamos antes y es justo por esa falta de conocimiento decir, ok, si voy a entrenar más, esto no significa que tengo que pasar más horas entrenando, sino más horas durmiendo,
durmiendo, más horas comiendo, más horas todo. O sea, no es solo así de decir entrenar más y ya. Pues sabes que a mí me ha pasado varias veces, ¿no? De estar hablando con diferentes atletas amateur. Y claro, cuando vos ves al atleta pro, pasa un poco lo que vos decías, ¿no? Tenés más horas para entrenar, pero tenés más horas para descansar, tenés más horas para preparar una buena comida, alimentarte mejor. Entonces, claro, ahí todo en el conjunto empieza a mejorar, ¿verdad? Pero en cambio, cuando ya hablamos del atleta amateur, del que hace esto por gusto, del que hace esto porque quiere sentirse bien consigo mismo, con su salud, con mejorar un tiempo, mejorar en un deporte, lo que empieza a pasar es como, necesito entrenar más, pero estoy descuidando a mi familia. Necesito entrenar más, pero ahora ya no puedo ir a esa reunión de trabajo, entonces veo cómo me la pereo. Necesito entrenar más, pero empiezo a descuidar otras cosas. Y lo que me he dado cuenta que empieza a pasar es la culpa. O sea, los atletas empiezan a sentir culpa por no entrenar. ¿Cómo se lucha contra esa culpa interna de no cumplir mi entrenamiento, pero tengo que seguir adelante con mi vida? A ver, verás, no sé exactamente si hay una teoría para esto, no le he investigado, pero sí te puedo decir lo que he vivido, digamos, como que en carne propia yo. Y sí llegas a sentir justamente esta culpa porque te empiezas a sobrepensar de que no, esto es lo primero que tengo que hacer, esta es mi prioridad. Y sí, más bien yo creo que el consejo ahí es decir como que, a ver, administren bien sus prioridades. También hay mucha gente que piensa que casi que vive del deporte y no vivimos del deporte, o sea, a menos que seas profesional. Y aquí... Se ve mucho en redes eso, ¿no? O sea, sí, que parece atletas que empiezan a entrenar y en redes ya son el influencer de deportes. Totalmente, pero no están viviendo, o sea, son el influencer, pero no les están pagando por eso. Claro. Entonces, sí, yo creo que ahí más bien es poner en orden tus prioridades y decir, ok, si es que, no sé, esta reunión es más importante, voy a la reunión y entreno media hora menos. Y creo que va por ahí, la verdad. Claro. Había una pregunta que estaba acá y que decía, ¿cómo hago para entrenar sin descuidar a mis hijos o a mi pareja? En este caso, Javi no tiene hijos todavía. ¿Pareja tenés, Javi? Sí. ¿O vendemos aquí de una vez? No, sí. Ya, yo no voy a hablar desde el testimonio en esta pregunta, pero sí voy a hablar desde el facto, como digo, ¿no? Desde el dato. Por ejemplo, se sabe que el triatlón es uno de los deportes con mayor incidencia de divorcio. Es uno de los deportes donde más matrimonios se rompen, tanto de ella como de él, cuidado, ¿no? O sea, he visto casos, he vivido los casos así. Claro que sí. Y lo que yo he podido ver en base a esto es justamente por la falta de tiempo en pareja y adicional a eso, la falta de intereses en común. No sé si a vos te ha pasado, pero yo he visto muchas veces que en el deporte, cuando alguien se obsesiona, por decirlo de alguna manera, con el deporte, es como que entra en un trip donde todo es el deporte, mis conversaciones son a raíz del deporte, mi vida es a raíz del deporte. Exacto. Llego al trabajo y estoy pensando en volver a entrenar, porque nadé a la mañana y ahora me toca a la tarde ir a hacer otra cosa. Y lo que empieza a suceder es que nos empezamos a desconectar de otras cosas. En este caso, el dato que di es el matrimonio, pero nos empezamos a desconectar de la vida de los seres que tenemos alrededor, nos empezamos a desconectar de nuestros padres, en algunos casos desconectar del trabajo, en algunos casos desconectar otras cosas. Y yo creo que todo eso va asociado a una palabra que ya mencioné, que es obsesión. Sí, exacto. Yo también, de hecho, he visto estos casos de obsesiones, he vivido, de hecho, estos casos que para un entrenador también es difícil porque tú sabes que él está totalmente obsesionado, que está descuidando a su familia, que está descuidando a sus hijos. Incluso te llegan a contar como que, sí, por poco me estoy divorciando, pero tú síguele metiendo al entrenamiento, tú sigue mandándome. Si es que necesito hacer las 4 horas del miércoles de bici, dale. Y claro, para un entrenador también es difícil porque ¿cómo le haces entrar en razón a esa persona? Decirle, oye, no te están pagando por esto, sí, vas a hacer un buen tiempo, pero no es tampoco el mejor tiempo élite profesional de la vida, como que trata de bajarle un poco, ¿no? Claro. Es difícil, pero bueno, yo creo que para responder la pregunta en general de cómo hacen esto y un poco de los casos que yo he vivido entrenando a diferentes atletas es justamente con la organización.
O sea, yo creo que ahí una organización es clave y tratar de como que, ok, el deporte me va a ocupar este tiempo y todo el resto del tiempo tengo que ocuparlo en mi familia, en el trabajo, en lo que sea, como administrar un poco más. Claro. Igual hemos visto aquí en el podcast mismo, yo he escuchado de José María y de algunos que han venido justamente a contarnos un poco esto de que se puede y no se puede. Y nos pasó también con Jens, por ejemplo, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Que a veces la obsesión no solo va hacia el deporte. Exacto. Te puedes obsesionar con muchas cosas en la vida. Te puedes obsesionar con el trabajo. Hay el famoso término del workaholic, ¿verdad? Que Exacto. se vuelve un dependiente del trabajo y de eso muchas cosas. Y el problema son los extremos, en todo caso. Sí, y yo también creo que también es falta de comunicación, porque muchas veces, y yo he visto también estos otros casos en otras personas que me dicen, ya, hablé con mi esposa y estos 3 meses que faltan para el Ironman o para la maratón, dale. Pero luego de esto sí necesito dedicarme tiempo ahí. Claro. Entonces, ok, ya incluso hasta a las mismas parejas les apoyan y les ayudan a hacer los desayunos de la mañana, están tranquilas cuando en la tarde ya no pueden más de su vida, todo, porque ellas saben y además tienen un tiempo límite. Entonces ellas dicen, ok, estos 3 meses me aguanto y luego yo sé que él va a dejar esto y va a volver a cambiar. Claro. Entonces creo que es importante también esa parte de la comunicación en las parejas, especialmente decir, ok, apóyame porque este es mi meta, este es mi sueño, hasta aquí y luego ya seguramente lo siga haciendo de una manera mucho más controlada, más suave o dedicando menos tiempo y más tiempo a la familia. Suele suceder mucho eso, ¿no? De que el tema es cuando la meta es en conjunto, es mucho mejor alcanzarla, mucho mejor lograrla. Sí. Pero pasa que muchos de los deportes que hacemos, por más que la meta sea en conjunto, familiar, etcétera, el que termina cruzando la meta es uno. O sea, el que termina cruzando la meta es uno de la pareja o de la familia. Sí, total. No es... Aún hasta hay carreras que te prohíben cruzar con tus hijos, ¿no? Sí, total. Entonces, se vuelve una meta muy solitaria y a la vez también se vuelve una meta muy egoísta, por decirlo de alguna manera, en cierto punto. En cierto punto de egoísta. Pero mucho de lo que he visto también es que ante esta obsesión de entrar a solo hablar del deporte, solo hablar del entrenamiento, solo hablar de la piscina nueva, solo hablar de lo que empieza a suceder es que empiezo a tener contacto con gente que empieza a pensar igual que yo. Exacto. Y empiezo a perder el contacto con los que no piensan igual a mí. Y ahí también sucede el tema de que me relaciono más con gente que no es afín a mi estilo o familia, pero sí es afín a mi deporte, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con las obsesiones. Está bueno tener una obsesión para lograr una meta. Cuidado. Totalmente. Está bueno obsesionarse con una meta, con un resultado, con esto es lo que quiero lograr. Pero la negociación, ¿verdad? Lo que vos decías, negociar en la familia, conversarlo y que se vuelva algo en conjunto. Totalmente de acuerdo. Yo también creo que ese es un punto clave que todos deberíamos hacer, incluso no solo en sí como la familia, sino con todo tu alrededor, como tú dices, o sea, como para decirles, ok, tal vez estos meses voy a estar así, pero va a ser estos meses. La típica de estos meses no voy a salir a farrear, no puedo pegarme los cócteles en la noche, pero... volveré. Porque a mí me pasaba, de hecho, mucho cuando era pequeño, justamente porque mis amigos me invitaban a planes de eventos y yo les decía, no, tengo una competencia en Brasil en 2 semanas, no puedo, tengo una competencia así. Y claro, en un punto me dejaron de invitar, que eso es lo que pasa, o sea, y es normal. Entonces, a mí me tocó también decir, ya, ok, a ver, denme 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, no voy a salir. Y luego yo mismo les invito en mi casa y hacemos la mega fiesta, pero por favor, no, o sea, como que no, déjenme pasar esto. Negociar es el resultado. Hay otro tema que se pregunta mucho en el podcast y es mucho relacionado a la nutrición y a la recuperación, ¿verdad? ¿Qué debería comer antes de entrenar si tengo poco tiempo? Es una de las preguntas que me la hicieron 2 veces. Tengo muy poco tiempo para entrenar. Conozco a uno de los que me pregunta. Sé que es un empresario que tiene su trabajo de 8, 9 horas, a veces 10. Y que claro, de golpe lo he visto, ¿no? Que está 30 minutos entrenando y corre a lo de... O vuelve de trabajar y le quedan 45 minutos porque tiene que atender a la familia y dormir. Exacto. Entonces, ¿qué se hace en realidad con la nutrición en esos casos? A ver, yo no soy nutricionista como tal, por si acaso, pero sí les puedo recomendar cosas que sabemos que funcionan, que son rápidas. De hecho, es gran fan del arroz. Eso me lo han contado. Sí, pero de hecho, a ver, como que cositas rápidas que yo, bueno, hemos probado, de hecho, y que te puedes desayunar, y que de hecho yo sí soy partícipe de que siempre desayunen. Hay muchas veces que dicen, no, pero cuando tengo una horita suave o así, no debería.
Sí, sí tiene su sustento científico, pero también hay otro sustento que dice, sí, si comes todos los días incluso vas a llegar a quemar más calorías. Ahí, por ejemplo, yo lo que recomiendo para gente que no tiene mucho tiempo, una rebanada de pan, un poco de mermelada, un poco de ¿cómo se llama esto? De manteca de almendras. Y estás, a veces 2 si es que te avanzas. Y ya con eso sí te va a aguantar. Te va a aguantar por lo menos 1 hora y media de entrenamiento, tal vez hasta unas 2, depende el tipo de entrenamiento. A mí me pasaba que cuando salía algunas largas, era mi tostada, manteca de almendra y plátano arriba. Y la combinación es deliciosa. Claro. Plátano con pan. Y eso con un café y ya te mandas las 3, 4 horas. Obviamente siempre en la ruta tienes que seguir comiendo, ¿no? Obviamente no vayan a pensar que solo aquí ya. No, es previo, es la nutrición previa. Sí, es la nutrición previa. Pero sí, yo creo que esa es la más rápida. A mí también me ha funcionado. De hecho, cojo el pan rápido, la mermelada, me como y sí sientes una diferencia enorme en salir comiendo una rebanada de pan y no comer nada. Claro. Sí se siente realmente la diferencia. O sea, ahí es donde entra, y lo hemos mencionado muchas veces en el episodio, en los episodios diferentes del podcast, ¿no? Entra ese boost de trabajar, de oxidar grasas a oxidar carbos, ¿no? Incluso, a ver, cuando tú sales en ayunas y tienes un entrenamiento fuerte y se van a dar cuenta un poco, esto es una sensación que pasa mucho, es que los primeros 3, 4 intervalos son duros, o sea, te cuesta, te sientes pesado, sientes que no lo vas a lograr y luego es como que el cuerpo ya se afloja y empieza a lograrlo. Claro. Muchas veces pasa esto justamente porque, como dices, el cuerpo está oxidando solo grasas y de repente, boom, le metes una bomba y el cuerpo hasta que cambia, llega el switch, se demora y empieza a sentir una fatiga extrema. Cuando sales desayunado, no sientes mucho eso y simplemente solo sientes que vas bien y que rindes y que sí, te cuesta, pero que sí los vas a lograr. Otra de las preguntas dice, ¿cómo recuperarme después de una carrera dura sin perder el ritmo? Creo que se refiere un poco también a la mezcla entre la nutrición y el descanso por ahí, ¿no? De que terminaste una carrera muy fuerte y claro, me tomé 1 semana, 2 semanas de descanso y después vuelvo y estoy hecho un queso. Claro, o sea, a ver, el primer consejo es no dejes 2 semanas. O sea, claro, no pares 2 semanas, no hagas una para total. De hecho, es súper malo para el cuerpo hacer una para total. El cuerpo viene de un proceso súper fuerte y de repente paras y se hace pedazos. Yo creo que más bien no está tan difícil eso. Creo que simplemente es, obviamente, que te des tus 2, 3 días. Depende si es una maratón o si es que alguna carrera te das un poquito más de días. Depende si es que haces, no sé, un ultra trail o haces una carrera de 5 días. Puedes darte un par de días más de descanso. Sin embargo, por ejemplo, de ejercicios de movilidad, de activación, son cosas que puedes seguir haciendo y que más bien te van a ayudar y no van a hacer que pierdas tu nivel. Y luego sí ya puedes empezar a retomar el entrenamiento de una forma progresiva y va a funcionar bien. A mí me pasó mucho cuando empecé a entrenar, que es hace unos 7, 8 años máximo, hacía las carreras y paraba totalmente. Pero totalmente te hablo de todo. O sea, no entrenaba absolutamente nada, dormía mucho, comía muy mal. Y claro, cuando quería retomar a las 10 días a veces, me sentía como que era peor que volver a empezar. Verás, justo yo te voy a contar un caso que me pasó ahora recién con unos 2 pupilos míos, 2 entrenados, y de hecho hice este análisis, esta comparativa. A ver, un pupilo corre una maratón y deja de entrenar estructurado, me dice, sí, ¿sabes qué? Voy a intentar mantenerme, voy a estar solo corriendo así como un poco de vez en cuando me ganas, voy a hacer un poco de bici. Y más bien cuando falten 6 meses para mi siguiente maratón, vuelvo y le metemos con todo y le bajamos el tiempo. ¿Ya? Ok, ¿seguro? Sí. El otro acaba la maratón y me dice, ya, sigamos. O sea, yo quiero seguir. Mi objetivo ya está para el próximo año, la siguiente maratón. Y de hecho, quiero que todo el año sea el proceso para la siguiente maratón. Entonces fue como que, ya, listo, igual sigamos. ¿Qué es lo que pasó? Y esto es un poco esta comparativa que yo hice. Cuando tú terminas una maratón, tú llegas a un pico de forma. Este pico de forma hace que tú subas tus umbrales, que tú mejores tus umbrales. Es como que te subes un escalón, una gradita, ¿ya? Estos 2 atletas tenían un umbral parecido. Era un umbral más o menos de 4.30 el kilómetro, para que tengan una idea. ¿Qué pasó? El atleta que se mantuvo entrenando y que más bien nunca paró y que más bien siempre seguimos conversando. Habían épocas más difíciles, otras épocas más fáciles. Normalmente él hizo una buena postemporada, una buena pretemporada, todo. Su umbral de 4.30 nunca bajó. Se mantuvo, solo se mantuvo. Tampoco se subió. Obviamente era un proyecto a 1 año todavía. Entonces, claro, no es que les voy a mentir, les voy a decir, no, sí, él se subió y mejoró full. No, se mantuvo.
Y cuando empezamos ya el proceso para su siguiente maratón, el umbral empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y obviamente ya logró del 4:30 llegar a un 4:10 casi de umbral, ¿ya? No. El otro atleta volvió después de los 6 meses diciendo, sí, ok, por ahí sí hice un poco, estaba un poco descuidado, pero sí lo logré, como tú dices, o sea, comí un poco de más, pero estoy bien. El momento en el que vuelve, ya no volvió con el umbral de 4:30 que tenía cuando acabó la maratón. Volvió con un umbral de 4:50, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que en esos 6 meses peleamos porque él vuelva a recuperar su 4:30. O sea, ya era una cosa que le teníamos que meter y meter y meter para que él recién recupere la forma que había perdido en todo el año y había llegado el año pasado anterior. Entonces, claro, el rato de una maratón, el que realmente hace un personal record y mejora por bastantes minutos, es el atleta que mantuvo su umbral, no ni siquiera como que mejoró. Y el otro que no, más bien que se fue y volvió, el tiempo de maratón que mejoró era mínimo. O sea, ya era, obviamente sí mejoró un poquito, tuvimos que apretar fuerte, tuvimos que hacer un poquito más duro el entrenamiento, pero fue un tiempo mínimo versus el otro que en cambio sí fue un tiempo bastante considerable que tú dices, wow, o sea, esto no se mejora así como que una maratón tan rápida. Y es justamente por eso. Justo esta semana estaba hablando con uno de los expertos de Adidas, de zapatos, ¿no? Y me decía, oye, pero te lesionaste, pero ya estás corriendo de nuevo y ya. Y digo, sí, me estoy retomando poco a poco, pero me di cuenta de lo que vos decís, que de golpe la para por la lesión, más la para por el estrés laboral, más otra lesión que tuve antes. Resultó que, claro, sí entrené muy poco y ahora que quiero retomar, mi VO2 está en la reporra. Salí el sábado pasado a hacer una larga con la gente de Ecus, justamente que hicieron una rodada desde el gym. Y claro, o sea, a los 10 kilómetros estaba pidiendo perdón por mis pecados. O sea, ya no podía más con mi vida. Entonces sí creo yo que ese tema de parar no va. Sí, no va. Y incluso ese tema de que yo mismo me mantengo, yo mismo hago a veces incluso es hasta más perjudicial que lo que en verdad te puede ayudar. Claro que sí. Uno de los episodios que más comentarios despertó y más preguntas de la gente y demás fue un episodio que hicimos, no sé si lo escuchaste, Javi, que era de asfalto versus trail. Sí. Y hablábamos justamente de los corredores de asfalto y los corredores de trail. ¿Qué te gusta más a vos? Antes de meternos al tema de entrenamiento, ¿qué es lo que más Javi le gusta y recomienda? A ver, yo he probado las dos. Creo que las dos tienen su gracia, digamos así. A mi forma de verlo, a mí me gusta más el trail. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, si me dices cuál de los dos es más duro, creo que el asfalto. Totalmente. Pero el trail un poco me gusta más por el tema de los paisajes y que ves un poquito más, tienes un poquito más de tiempo como para apreciar eso. Claro. En el asfalto es como que vas a tope, tienes que sufrir mucho, no ves mucho. Pero eso también es, o sea, en algunos puntos sí le gusta a la gente. O sea, sí, a mí sí me gusta, de hecho, también. Pero sí. No los entiendo, la verdad. Justamente me pasaba con esto de que ahora como estoy retomando el correr, claro, llega un momento donde voy mirando el piso del asfalto y es como que solo miro el reloj, el piso, o sea, solo viendo cuándo se acaba, ¿no? Y en el trail como que les he escuchado que se divierten más. Es un poquito más libre, sí. Pero también el tema de la subida, la bajada, la cuesta, creo que eso también golpea mucho más al cuerpo, ¿o no? Golpea mucho más al cuerpo, pero como es un movimiento más suave, porque no es que vas corriendo en la subida, sino que muchas veces caminando, o en la bajada igual vas a un ritmo más tranquilo, sí tienes chance como a disfrutarle un poco más. Claro. A mí, de hecho, me pasó, yo cuando era ciclista profesional, en la postemporada y pretemporada me hacían correr. Y claro, cuando me tocaba correr en asfalto, yo decía, ¿qué es esto? Le odio, no, esto no, por favor. Y además terminaba mucho más destruido el asfalto que del trail. Y cuando corría trail, más bien era como que qué rico, qué lindo, vamos por el parque metropolitano, vamos disfrutando, así. Hasta que justamente ya salió el tema de los relojes y los entrenamientos y que puedas ver tu ritmo y tu pace y todo. Y ahí sí cambió, ahí sí fue diferente. Y ya el tema de como que ya sostener el mismo ritmo, unos buenos zapatos que te impulsen, que te ayuden, que todo, sí cambia. O sea, sí cambia y dices, bueno, ya no está tan feo. Más bien ya es como un reto de a ver si sostengo el 4:30 por 10 minutos más o por 20 minutos más o a ver cuánto corro en zona 2, así. O sea, ya se vuelve más un reto. Javi, para ir terminando, que ya estamos sobre el tiempo. De los últimos episodios que has escuchado de Bet,
¿Qué te ha quedado y qué has recordado y decís, esto es bueno seguir aplicándolo? Uy. A ver, justo creo que de hecho de lo que más me ha quedado yo, bueno, como soy coach también siempre obviamente escucho un montón de la recuperación, el descanso, todo, pero creo que lo que más me ha quedado es justo lo que hablamos hace un ratito del tema de la obsesión y de no obsesionarse y de tratar de equilibrar las cosas. Creo que es de los mejores podcasts y de los mejores temas y que a mí más me gustan realmente porque creo que es algo que se puede salir muy rápido de las manos. Hablamos de ese tema justamente en un episodio anterior con una psicóloga llamada Paola. Podés ir para atrás en los episodios, lo vas a encontrar. Fue un episodio muy fructífero porque hablábamos justamente de establecernos este tema de las metas y de qué podemos hacer. Y de hecho daba unas herramientas muy buenas la Pao. Total. Sí, y de hecho la Pao también es justo como fact así. También fue mi psicóloga y realmente me ayudó un montón, hizo que gane muchas carreras y me ayudó a salir de un montón de huecos. Uy, para mí es lo máximo, la verdad. Sí, el tema, ella hablaba mucho del pensamiento positivo, hablaba mucho de este tema de la concentración y de cómo el repetirnos las cosas en la cabeza afecta a lo que hacemos, ¿no? Javi, gracias por habernos acompañado hoy en este episodio de Bet on You Endurance Podcast. Muchas gracias, Leandro, igual por la invitación y bueno, esperemos una próxima. Seguro, la próxima seguramente vamos a hacer con Pablo y vamos a hablar de un tema que lo voy a dejar ahora. El que ya se desconectó porque dije muchas gracias, Javi, se lo pierde. Pero vamos a hacer un tema que nos han pedido justamente cuando hablamos de trail versus asfalto, ¿no? O de asfalto versus trail. Y es MTB versus ruta, ¿ya? Y ahí. La pregunta está fácil, la verdad. Ya saben, es fácil la pregunta. Pero esa pregunta nos la dejaron ahí picando y creo que va a ser un tema muy chévere. Va a ser muy chévere para hablar más adelante. Si todavía no nos sigues en las redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Bet on You Endurance Podcast. Y si te gustó este episodio, compartilo con algún amigo deportista, compartilo con alguien que necesita escuchar algún pedacito de lo que hemos dicho o todo este episodio para que se motive un poco a seguir haciendo deporte y seguir mejorando en la vida. Nosotros siempre decimos aquí en Bet on You, apuesta por ti, apuesta por esa meta que tienes, por ese sueño que quieres alcanzar. Nosotros estamos para darte un par de consejos más para alcanzarlo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. En clave.